Hola, bienvenidos a su canal gnóstico Gnosis Síntesis. En esta clase vamos a tocar un tema importante, controvertido, un tema delicado, un tema que a muchos escandalizará de distintas maneras. Es el tema relacionado al alcohol, al alcoholismo, y explorando cuáles son los orígenes de esta actividad que es practicada comúnmente por la humanidad, por la sociedad de todos los países de la Tierra. El hecho de beber alcohol es algo que es visto como algo normal, pero se desconoce que esto internamente, dimensionalmente, está ligado a entidades tenebrosas del abismo, del infierno, muy en especial a un demonio del cual vamos a hablar, las cosas que maneja aquel demonio. Entonces, este tema debe ser escuchado sumamente de una forma analítica, de una forma reflexiva, ya que toda persona que quiera despertar la conciencia, que en verdad quiera despertar la conciencia, tiene que estar muy consciente respecto a las cosas que en esta clase vamos a decir. Bien, entonces, después del vídeo de introducción, hablaremos de este tema y profundizaremos en este asunto. El alcohol, las bebidas alcohólicas son vistas de forma normal por nuestra sociedad. La sociedad tiene muchas formas de divertirse, de desestresarse, pero tal idea de lo que es divertirse, de lo que es desestresarse, tal concepto de lo que es pasarla bien, emana lamentablemente del estado conscientivo en el cual se encuentra nuestro mundo. Nuestro mundo tiene la conciencia dormida, manejado por defectos, como es bien sabido, de acuerdo a las enseñanzas gnósticas, los defectos psicológicos que llevamos dentro estarán relacionados a distintos porcentajes de karma que volverán triste y dolorosa la existencia de distintas maneras. En algunos el karma estará mucho más pesado, en otros el karma estará un poco más ligero, dependiendo del momento que estén atravesando en su vida. Porque a algunos el karma más fuerte les llega en determinado momento de su vida y a otros les llega ese karma más fuerte en otros momentos de su vida. Pero todos cargan karma. Bueno, la causa de tal karma evidentemente son los defectos psicológicos, ya que con tales defectos hemos cometido múltiples errores de existencia tras existencia. Entonces, el estado interior conscientivo de la humanidad es un estado inconsciente.
inconsciente. No se distingue la luz de las tinieblas. En nuestro mundo es muy común que a cosas que no sirven, pues se les dé la calidad de algo bueno, que se les dé, que se afirme que es algo bueno. Y a veces a lo que está bien, pues es lo contrario, se le define como algo negativo. ¿Por qué la humanidad ve las cosas al revés? Por los defectos, por la inconsciencia. Hay muchísimas cosas aquí a las cuales el ego dentro de las personas, el defecto dentro de las personas, le rinden pleitesía a lo que está mal, a lo equivocado, a lo abyecto, a lo que no sirve. Únicamente viene la humanidad a rechazar lo que está mal cuando les afecta directamente. Pero si no les afecta directamente, entonces no les importa eso que está mal. Podemos poner algunos ejemplos muy simples. Por ejemplo, es muy común ver en la vida personas que de repente apoyan a cierto candidato político porque van a obtener algo a cambio. Un puesto de trabajo, una influencia, algún comercio, algo de dinero, poder, influencia. Pero si es que no fuera el caso, si es que ese político una vez subiendo al poder hiciese algo que le afectase directamente a su economía, ¿no? Si en las leyes se moviera algo que sería desfavorable para aquella persona, entonces lo detestaría, iría en su contra. Entonces vemos ahí que lo que importa no es el hecho de que realmente se quiera lo mejor para el país, sino lo que importa es, ¿me conviene apoyar a este personaje o no me conviene apoyar a este personaje? Basado en un egoísmo, basado en una conveniencia personal, pero nunca esto está basado, el asunto político, realmente en querer que a todos les vaya bien o que a todo el país les vaya bien. Entonces, vemos que aspectos tan comunes como el hecho de tener una tendencia política está marcado por la inconsciencia y por los defectos, por las codicias personales, por los egoísmos, por las miserias espirituales. Pues de la misma forma ocurrirá en distintos ámbitos de la vida. La existencia estará marcada por agregados psíquicos de todo tipo. Dentro de la gnosis, agregado psíquico es defecto psicológico, es ego, es la inconsciencia que llevamos dentro. Y bueno, entonces si exploramos la vida familiar encontraremos defectos psicológicos ahí. En la vida familiar suele haber luchas de egos, de yoes. Es muy común que las parejas peleen una y otra vez, pero tales peleas están basadas en los defectos. Y los defectos psicológicos vienen a robustecerse, a volverse más terribles a raíz de la degeneración sexual. La gnosis habla bastante respecto a la degeneración sexual, muchísimo. Afirma la gnosis que nos entrega el venerable maestro Samael Aun Weor, gurú de la gnosis, que la degeneración sexual es aquello que la humanidad cree que es lo correcto en relación a la sexualidad, aquello que es definido como normal dentro de la sociedad con respecto al uso de la energía sexual, pues en verdad es una degeneración de cómo debería usarse la energía sexual. Es una forma equivocada de usar la energía sexual. No debería perderse el licor seminal, no debería perderse las energías sexuales, sino es que deberían ser transmutadas. La transmutación de la parte energética que se haya contenida en las glándulas de secreción interna en la sexualidad permitiría que la persona alcance un despertar de la conciencia, permitiría que vaya eliminando esas causas del karma, los agregados psíquicos.
Hoy no voy a hablar específicamente del asunto sexual, son otras clases, pero menciono que la humanidad ve como normal algo que está mal. El uso de la sexualidad está equivocado. Hay otras formas, hay técnicas blancas con las cuales que al aplicar tales técnicas en nosotros mismos podemos lograr la transformación radical y despertar aquellas facultades internas relacionados a esos 7 centros de poder dentro de la anatomía oculta del hombre, esos centros de poder llamados chakras, y que cada centro está relacionado a distintas facultades metafísicas, a distintas facultades espirituales o poderes psíquicos, como quieran llamarle. Bueno, en el aspecto sexual, las cosas están al revés en nuestro mundo, se han perdido tales conocimientos. En el aspecto social, las personas le dan demasiada importancia al dinero. Obviamente tiene su importancia, pero no debería tener tanta importancia. Pero resulta que nuestra sociedad es lo más importante, por encima de todo, por encima de lo que es correcto. Por eso es que la ética no existe prácticamente en estos tiempos. Por eso es que nuestra sociedad es tan caótica. Todos se lanzan a tener más dinero sin importar a quién se tenga que aplastar o destruir, sin importar si se manchan honras ajenas, sin importar si se autodestruye la persona, su dignidad como humano, como individuo, como habitante de esta creación, sin importarle a esas personas que se alejen de lo divino, de lo correcto. No, es un mundo de hipocresías. Entonces, por el dinero se hace todo, por el dinero se realiza tremendos sacrificios, por el dinero se destruyen familias, por el dinero tantas cosas pasan, asesinatos, crímenes de toda especie, hipocresías de todo tipo. Ahí donde se maneja el dinero, pues siempre estarán metidos los problemas de una y mil formas. No quiero decir con esto que el dinero sea malo y que debemos renunciar al dinero. No, sencillamente que las cosas deben ser equilibradas. Es necesario obtener materia, lo obtenemos, pero es necesario también dirigir nuestra existencia con los conocimientos que nos dirijan hacia el Padre, hacia Dios. En equilibrio, no dejar que la materia se nos trepe demasiado, terminando siendo lo más importante. No, sino es que hay que darle a cada cosa su lugar. Entonces vemos que tantas cosas que el mundo considera correcto, pues en realidad nada tiene de correcto. Pudiéramos hablar tantos y tantos ejemplos al respecto, pero hablemos con respecto al tema principal, el alcohol, las bebidas alcohólicas. Nuestra sociedad considera que beber alcohol está bien, considera que beber alcohol es lo correcto, que es algo divertido, que es una actividad buena, que facilita la existencia en este mundo, que desestresa, que te da alegría, que hace que las amistades perduren, que le da sentido a la existencia. Para el mundo es así, por eso es que el mundo bebe y bebe y bebe muchísimo. Socialmente está aceptado como algo bueno. Si alguna persona manifestase desinterés o rechazo por beber licor, entonces la humanidad o la sociedad lo que hace es ver a esa persona como alguien extraño y en algunos casos como alguien risible, como alguien demasiado extraño, incluso alguien como una persona, como si fuese tonta aquella persona. A veces es visto así. ¿Por qué? Porque la sociedad cree que beber licor está bien. Pero resulta que es una actividad equivocada, es una actividad inconsciente. Veamos por qué.
Compartir con los demás está bien. Dentro de la vida compartimos muchas cosas. Compartimos con la familia, compartimos con los amigos, compartimos con gente que acabamos de conocer, en el trabajo, en la sociedad compartimos muchas cosas. Conversaciones, alegrías, pasar un momento juntos, divertirse, eso está bien, es lo correcto, pero en este hecho de compartir cosas, pues se le ha añadido las bebidas alcohólicas como si fuese algo imprescindible, algo que no debería quitarse, algo que tiene que necesariamente estar ahí, algo que es importante. ¿Por qué? Porque la psicología nuestra, como ya dijimos, está lleno de defectos psicológicos. Los defectos psicológicos, que es inconsciencia, pues a esa inconsciencia que cargamos dentro le gusta las bebidas alcohólicas. ¿Por qué una persona gusta del licor? Porque a los defectos que lleva dentro les gusta el licor. Así de sencillo. Los defectos psicológicos intervienen en las reuniones sociales. Intervienen cuando dos personas se juntan para libar, para beber licor. ¿Cuál es el resultado de las bebidas alcohólicas? Pues que los defectos de los bebedores engordan. El estado inconsciente de las personas se va mucho más abajo. Es muy simple entender esto. ¿En qué estado queda una persona cuando bebe licor? ¿Cuál es ese estado? Es un estado más inconsciente, ridículo, espantoso, absurdo. ¿Cuál es el estado en el cual queda el cuerpo físico? Pues el cuerpo físico queda tonto, queda lento, descoordinado. Cuando a una persona que maneja lo detiene un policía, le hace dar unos pasos, le hace levantar una pierna, le dice que tome ciertas posturas y la persona no puede hacerlas porque su cuerpo está descoordinado, su cuerpo ha perdido el equilibrio. Entonces vemos que ahí el cuerpo está sufriendo una anomalía, está sufriendo una anormalidad. Está mal. Supongamos que un hombre se quede en ese estado para siempre. Sería una tragedia, ¿verdad? Y hay personas que tienen ciertas enfermedades especiales, extrañas, mediante las cuales queda en un estado parecido de descoordinación, de no manejar bien su cuerpo, de no tener equilibrio ni siquiera para caminar bien. Sería una tragedia. Pero resulta que eso que es trágico y que son enfermedades, eso a la humanidad le gusta quedar en esos estados como si fuese algo normal, y nada tiene de normal. Es algo inconsciente maltratar el cuerpo y quedar de esa forma tan descoordinada y quitarle el equilibrio al cuerpo. Solamente al agregado psíquico se le puede ocurrir semejante tontería. El cuerpo no funciona bien. No funciona bien. ¿En qué estado quedan las emociones de un ebrio? Pues quedan alteradas. Alteradas, quedan absurdas. Es muy común ver personas que después de beber lloran, porque los defectos psicológicos, depresivos, tristes o que han sufrido alguna pena, algún trauma, se quedan fuertemente alimentados y la persona echa a llorar. Se ve casos en la vida de personas que cuando no beben son personas normales, pero a la hora de beber terminan haciendo cosas que jamás harían sobrios. Terminan robando, terminan golpeando, terminan insultando, terminan faltándole respeto a las demás personas, a las damas, al sexo opuesto, terminan hablando groserías, terminan comportándose de una manera realmente miserable. Ese es el estado psicológico en el cual quedan esas personas. Hay casos de personas que cuando están ebrias
les aflora defectos de su subconsciente, defectos homosexuales. Y finalmente llegan incluso a cohabitar sexualmente de esta forma, levantándose al día siguiente espantados diciendo: oh, qué rayos hice, por qué hice esto, qué locura, qué me pasó. Pero lo que desconoce es que los defectos homosexuales, porque son defectos al final, ya los llevaba dentro, y el alcohol lo que ha hecho es sacarle para afuera eso que llevaba dentro. Mujeres dignas, vemos, que serían incapaces de engañar a sus parejas, que serían incapaces de ser promiscuas, de irse con cualquier hombre a la cama, pero una vez que están ebrias y alcoholizadas, sí son capaces de hacer esas cosas, y al día siguiente se llevan la mano a la cabeza y dicen: pero ¿qué hice? Por Dios, me comporté como una cualquiera, ¿cómo es posible? Es que estaba ebria. En ese estado de alcoholismo, los defectos promiscuos, los defectos que no tienen dignidad, los defectos, la inconsciencia, la lujuria, le afloró desde el subconsciente. Porque resulta que en el subconsciente, que la psicología cree que son recuerdos reprimidos, emociones reprimidas, proyecciones del cerebro, del sistema nervioso, etc., que creen que son proyecciones que se procesan dentro del cerebro, pues resulta que en realidad el subconsciente son dimensiones. El organismo humano es multidimensional y la mente es también multidimensional. Hay 49 regiones subdimensionales, dimensiones subconscientes. El subconsciente en verdad está formado por 49 dimensiones, pero que son dimensiones abismales. Es esto lo que mantiene a la persona inconsciente, los defectos dentro de los 49 niveles del subconsciente. Alguien que ha despertado conciencia y que ha alcanzado la iluminación, ha eliminado a todos los defectos de los 49 niveles del subconsciente. Por tal motivo, el maestro Samael Aun Weor afirmaba que un iluminado no posee subconsciente, porque lo ha eliminado. Porque el subconsciente está formado por los defectos, pero si se eliminan los defectos, pues se acabó el subconsciente. Entonces la mente de un iluminado es toda consciente. He ahí la diferencia. Entonces hay defectos psicológicos que cargamos en esta existencia y que cargamos desde existencias pasadas dentro de nuestro subconsciente. Toda la inconsciencia, los defectos, los yoes. Tales defectos dentro de ese subconsciente afloran cuando la persona decae en su conciencia. Una persona puede decaer en su conciencia por muchas formas. Por ley de entropía, por ejemplo. Si una persona, por ejemplo, es siempre respetuosa y empieza a juntarse con otras personas que son irrespetuosas, que critican a todo mundo, que hablan mal de todo mundo, por envidia, por orgullo, por odio, entonces, si se junta con esas personas y se deja influenciar de esas ideas, al pasar el tiempo, esta persona continuará o empezará a hacer lo mismo que hacen estas otras personas. La ley de entropía, y su mente quedó igualada a la inconsciencia de la mente de esas otras personas. Entonces, vemos que la conciencia ha bajado su nivel, un nivel más abajo de cuando llegó. Llegó siendo una persona respetuosa, pero bajó su conciencia y se volvió un irrespetuoso. Es un proceso. De múltiples formas en la vida podemos ir descendiendo en la conciencia. ¿Qué más hace que la conciencia baje? Pues el mal uso de la energía sexual, la degeneración sexual. Ya de por sí el hecho de derramar la energía sexual
es algo que hace que la conciencia baje cada vez más abajo, más inconsciente. Si a eso añadimos cosas como que la persona es infiel, es promiscua o entra a relaciones sexuales contra natura, entiéndase por contra natura, por unión, falo masculino, ¿no? Penetración anal, por ejemplo, son relaciones contra natura, desviaciones sexuales como la sexualidad que ejercen lamentablemente los homosexuales. ¿Ya? Si a eso le añadimos todas estas cosas y mil cosas más, ¿no? Masoquismo, sadomasoquismo, tomar medicamentos para disfrutar bestialmente de la sexualidad, pues todo eso, esa mala conducta sexual, prostitución, infidelidades y promiscuidad, hace que la mente, en los yoes dentro del subconsciente, en la mente, desciendan más la conciencia, más inconsciente. Más inconsciente. Ya, entonces, esa es otra forma. Pero habrá muchas más. Pero, yendo al tema principal, pues resulta que el alcohol es algo que hace que la conciencia también baje cada vez más abajo. El alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol al final es un tipo de droga. Es una droga, como la cocaína o como la marihuana. Alguien pudiera decir, pero ¿cómo va a ser una droga? Si es lo normal. Es lo normal en tu mente, es lo normal en tu cabeza, es lo normal en la mente de los políticos inconscientes que favorecen a través de leyes para que se difunda y se distribuya el alcohol como algo normal, como vender cualquier producto, como vender pan, como vender una gaseosa, como vender una galleta. ¿Ya? Si es que es legal, es porque las leyes lo permiten. ¿Quiénes han hecho las leyes? Pues un grupo de inconscientes. La política está manejada por hombres inconscientes. Los gobernantes son personas inconscientes. Los que dictaminan las leyes son gente inconsciente. Y los que sentencian, los que llevan para adelante todo lo que es la legalidad de un país, el poder judicial, pues también son gente inconsciente. Es un mundo de inconscientes. Entonces, pues, ven, eso es el motivo por el cual es legal, pero eso no quiere decir que eso esté correcto. Eso no quiere decir eso. No está correcto porque al final, ¿cuáles son las consecuencias del alcohol? Pues, alterar el comportamiento y la psiquis de las personas. ¿Qué ocasiona la cocaína? Altera el comportamiento y la psiquis de la persona. ¿Qué ocasiona la heroína? Pues altera el comportamiento y la psiquis de la persona. ¿Cuál es la diferencia entonces entre cocaína, marihuana y alcohol? Pues ninguna. Todas estas drogas, igual que el alcohol, alteran la psiquis de la persona. Falsea la personalidad de la persona, falsea la mente de la persona, haciéndole vivir subjetividades que no son reales, mentiras. Se altera las emociones, se altera las ideas, se empieza a percibir la vida de una forma ilusoria, de una forma absurda. No se percibe las cosas como son. Al igual que un drogadicto que está, una persona bajo la influencia de la cocaína, está efusivo, ¿no? Está muy con la mente a 1000 por hora, o en el caso de pastillas que se venden, por ejemplo, en esas fiestas que le llaman rave, donde venden éxtasis, y bueno, hay cientos de pastillas distintas que venden, en las cuales los jovencitos entran a las drogas a veces por estas pastillas que las ven como inofensivas y están drogados, se drogan comúnmente, y esto ocurre en todos los estratos sociales, arriba o abajo, el rico y el pobre, el joven o el adulto.
Entonces se altera la mente, se altera las emociones, se altera la percepción de la realidad, se distorsionan estas cosas con las drogas, pero lo mismo ocurre con el alcohol. La persona no ve las cosas como son, queda en un estado de profunda estupidez. No razona bien. Si tú le dices a un ebrio que exponga un tema, que sí lo expondría bien cuando está sobrio, pues de ebrio no lo expone bien. Si le dices a una persona que articule las palabras como tienen que articularse, el ebrio no las articula bien, no las pronuncia bien, porque el centro motor instintivo ha sido alterado, ha sido golpeado, a tal punto que ni siquiera habla de forma correcta, sino que balbucea las palabras. Los ebrios no son dueños de sus emociones. Por lo general la gente no lo es, pero cuando se está ebrio, mucho menos. Las emociones de un borracho se disparan dependiendo del defecto que tenga. Habrán ebrios que, por el solo hecho de estar alcoholizados, le van a buscar pelea a cualquiera y terminan peleándose. O hay ebrios que por el hecho de estar alcoholizados terminan llorando, recordando alguna pena del pasado. El ego que intervino en esas circunstancias de aquel tiempo, de aquel momento, aflora gracias al defecto, gracias al alcohol. El alcohol entonces saca esos defectos del subconsciente para afuera. Los saca, volviendo a la gente tonta, volviendo a la gente tosca, volviendo a la gente indiferente. Es muy común ver que la gente a veces gasta mucho dinero en esto del alcohol. Mucho dinero. Puede haber alguien que está pasando hambre cerca a ellos, lo ven, pero no les importa porque prefieren gastar en beber. El maestro Samael nos dice con respecto a una de las máximas de la ley: no solamente se gana karma por el mal que tú le puedes hacer a alguien, también se gana karma por el bien que tú puedes hacerle a los demás y no lo haces. Por el bien que pudiendo hacer el bien y no lo haces, pues por eso también se gana karma. Todos los bebedores sociales, todos los alcohólicos, se ganan karma de esta forma, porque en lugar de ayudar a personas que sufren y padecen, y esto se ve por todo lado, prefieren gastarse ese dinero en degenerarse, en destruir su conciencia y alejarse de Dios. Esto va así. Es bien sabido incluso por estudios de la neurología que esto de alcoholizarse continuamente termina dañando ciertas áreas del cerebro, y así es. Todo nuestro cerebro, nuestra médula espinal, nuestro cerebelo, es como una supercomputadora por donde se transmiten canales eléctricos y electrónicos. La conexión neuronal son redes electrónicas por donde pasan corrientes y chispazos eléctricos muy sutiles, muy especiales, muy finos y muy delicados. Entonces, cuando una persona somete a su cuerpo bajo semejante crueldad de estar alcohólico, entonces ocurre que muchas de esas transmisiones eléctricas se cortan, se atrofian. Muchas conexiones neuronales quedan cortadas. ¿Cuál es el resultado? Pues que ya no se razona igual. La inteligencia disminuye. La persona queda un poco más bruta cada vez que se alcoholiza. Y lamentablemente el defecto, al ser estimulado, crea otro tipo de conexiones neuronales, en la cual el cuerpo físico está mecánicamente programado para servir al ego. Así es. Dentro de la neurología sabemos nosotros que cuando uno aprende algo, está haciendo conexiones neuronales. Cuando una persona, por ejemplo, empieza a tomar clases de piano y a practicar,
sus dedos son torpes, su centro motor es torpe para el cambio de las notas, pero conforme pasan los meses y practica, va mejorando. Pero ¿qué está ocurriendo dentro del cerebro? Que en esas áreas de las neuronas, hay neuronas que antes no estaban conectadas, pero empiezan a interconectarse. Cuando empiezan a interconectarse, la información de lo que tiene que hacer el cuerpo empieza a fluir armoniosamente por el cerebro y el sistema nervioso. A mayor número de conexiones neuronales, se va desarrollando la capacidad para mover las notas musicales, para mover los dedos, para calcular el tiempo, para calcular el ritmo, para calcular todo lo que requiera tocar una pieza musical en el piano. A mayor práctica, mayor conexión neuronal. Cuando desempeñamos una actividad, estamos realizando dentro de nuestro cerebro conexiones neuronales. Para todo, para tocar el piano, para conducir un auto, para jugar fútbol, para conversar, para lo que sea. Pero también, si nuestra vida está manejada por el ego y hacemos lo que el ego dice, ¿cuál será el resultado? Que empezamos a crear conexiones neuronales dentro del cerebro para que el defecto nos maneje con mayor fuerza. Y cuando una persona bebe licor, el defecto estalla, el defecto se hace más fuerte, se fortalece y va creando más y más conexiones neuronales dentro del cerebro que facilite la manifestación de los agregados psíquicos. El alcohol hace que descienda a las personas en su nivel de conciencia por tal motivo, a niveles subconscientes terribles y en algunos casos a niveles infraconscientes. El infraconsciente es esa parte del subconsciente que es la más baja de todas, esa parte donde se es capaz de hacer todo, matar, asesinar, violar, etc. El alcohol lo que hace es que las personas vayan conectando poco a poco con el infraconsciente. Es por eso que hay personas que cuando están alcoholizadas son capaces de dispararle a una persona y matarla, porque el alcohol ha hecho que en esos momentos conecte con su infraconsciente. Van descendiendo en la conciencia. Entonces el alcohol es una droga que abre las puertas al subconsciente y al infraconsciente. Abre esas puertas como una droga más. Nosotros cargamos en el subconsciente cosas que no imaginamos, defectos que pensaríamos que no lo tenemos, pero que sí lo tenemos desde existencias pasadas. Pues el alcohol hace que esos defectos salgan para afuera. Entonces el alcoholizado empieza a percibir, a sentir cosas que no entiende bien. Empieza a odiar, a envidiar, a criticar, a resentirse, a llorar, empieza a estallar en ira, empieza a ser impaciente, irascible, empieza a ser una persona más complicada. Algunos dicen, pero yo me pongo contento, yo estoy bien cuando bebo. Correcto, pero ese estado de presunta felicidad no es más que una mentira. ¿Estarías así si no te hubieras alcoholizado? No, entonces estás viviendo una ilusión. Aquel que se acostumbra a vivir de ilusiones se aleja cada vez más del Padre. Porque el Padre es la verdad. Dios es la verdad. El alcohol es una ilusión. El alcohol es una de esas fuerzas que hace que las personas se alejen de Dios cada vez más. Esa fuerza que hace que la inconsciencia crezca cada vez más en las personas. El ego, al quedar tan gordo, luego manifiesta tal desorden ya en la vida común. La persona ya se le pasó la borrachera, pero el resultado es que cada vez es menos dueño de sí mismo. Cuando hay un problema, trata de manejar esa situación, pero sus emociones no lo acompañan, sus emociones están retorcidas, son un laberinto, son una incoherencia, son algo que ni él mismo entiende.
¿Por qué? Porque ese es el estado en el cual ha dejado el centro emocional el alcohol. Una persona a veces trata de razonar en su mente, de hacer lo correcto, de reflexionar, pero su mente ya no tiene la capacidad de reflexionar, de hacer lo correcto, de pensar bien, porque ese es el estado en el cual ha quedado el centro intelectual, consecuencia del alcohol, de las bebidas alcohólicas, de las borracheras sociales. Intelecto y emoción quedan destruidas. El centro intelectual igual. Una persona dice, tengo que actuar de una manera, pero el instinto le dice lo contrario. ¿Por qué? Porque ese instinto está fuertemente manipulado por los defectos que han sido fuertemente robustecidos por el alcohol. No se es dueño de sí mismo, es un caos en verdad el cuerpo de un bebedor. Ahí no hay nada que sacar. El alcohol va sumiendo a las personas en esferas más bajas de la conciencia y cada vez más bajas. Esto va así. Hay personas que dicen, no, pero yo solo bebo socialmente, no pasa nada. Es que nunca nadie empezó bebiendo y al día siguiente ya fue un borracho, un adicto al alcohol. Es un proceso. Inicialmente la persona es invitada a una reunión. Llega a tal reunión y le invitan una bebida alcohólica. Aquella persona brinda, aquella persona celebra, festeja, conversa, se divierte y viene otra copa y otra copa y otra copa y de repente dice me voy a mi casa. No quedó ebrio, pero quedó un poquitito estimulado, como dicen por ahí, picadito. O como dicen ahí popularmente, quedó sazonado. No quedó borracho, pero un poquitito le afectó, muy poquito. Y dicen, yo tengo control, yo no me voy hasta el último, yo controlo lo que bebo. Pero luego va a otra reunión y en esa reunión ocurre lo mismo. Y luego va a otra y a otra y a otra. Y esa persona cree tener el control de su vida. Cree. Porque dices que nunca he ido más allá. Sí, pero tienes que ir a picarte cada vez que te invitan. Esa persona está volviendo una costumbre, el hecho de beber socialmente, de picarse un poquito, lo está volviendo una costumbre. Y eso es lo que el alcohol persigue, justamente esas fuerzas tenebrosas persiguen que para la persona sea una costumbre, que para la persona sea normal. Pero llegará un día que ya no serán 5, 6 o 7 copas, serán 10, 15 y 20. Y el día que será 30, 40 y 50. Y el día que será más seguido. Y llegará el día que se agarrará el dinero destinado a otras cosas para gastárselo en esas ridiculeces. Y llegará el día en el cual empezará a perder los valores que todavía pudiera haber conservado, pues los irá perdiendo en cada bebida alcohólica. Y quedará igualándose a la psicología de las demás personas con las cuales bebe. Esto va así, cada vez en esferas más baja, más baja, más baja y más baja. Pero este invento del alcohol, pudiéramos decir, es un invento humano. Hay quienes dicen, no, pero esto se inventó en Egipto, en tal lugar, tendrá sus conceptos. Correcto, pero ¿qué cosa ha hecho que nosotros bebamos obsesivamente? Que sea una adicción para el mundo el hecho de beber alcohol. Bueno, exploremos. Todo lo que físicamente existe también tiene una causa interna. Pues resulta que el alcohol, las bebidas alcohólicas, tienen una causa interna. ¿Y cuál es esa causa? Pues es una causa demoníaca. En este mundo existen en las infradimensiones demonios que manejan muchas cosas. Hay demonios que se encargan de manejar la guerra y estimulan la mente de las personas para que se vayan a la guerra. Hay demonios que manejan la política y estimulan a la mente de los políticos inconscientes para que hagan desastres en la política.
Hay demonios que manejan, por ejemplo, la ciencia y estimulan la mente inconsciente de los científicos para que cada vez realicen más experimentos, más creaciones en la ciencia que faciliten la destrucción del mundo y la degeneración de la humanidad. Detrás de muchas cosas que aparentemente son humanas, hay causas demoníacas. Pues detrás del alcohol está un poderoso demonio llamado Algol. Algol, A-L-G-O-L, Algol. Algol es el verdadero dueño de todo esto que tiene que ver con el alcohol. Con el alcohol. Algol le ha entregado al mundo el alcohol para que se destruya psicológicamente y se alejen de Dios. Algol ha distribuido el alcohol por todo el mundo. ¿Y cómo ha hecho posible esto? Pues para que Algol pueda distribuir su producto a todo el planeta, tenía que manejar las leyes del mundo. Y para manejar las leyes del mundo, tiene que manipular la mente de los gobernantes, la mente de aquellos que dictan las leyes. Entonces los gobiernos de todos los países de la tierra, aquellos que promulgan las leyes, están manejados por Algol. La inconsciencia que cada uno carga dentro está siendo estimulada por alcohol. Por eso es que las leyes permiten que este negocio del alcohol sea legal en la mayoría o casi todos los países de la tierra. Pero es una jugada de alcohol. ¿Para qué? Pues para que su producto llegue a todo el mundo. Entonces, el alcohol hace que las personas vean las cosas de forma irreal, porque están bajo un estado de influencia, como es de drogadicción, porque es como una droga. Porque Algol sabe perfectamente que con el alcohol los defectos que se llevan dentro se vuelven más fuertes. Porque Algol sabe perfectamente que una sociedad ebria es títere de la oscuridad, es títere de los políticos, es títere de todo el mundo. Y ese es uno de los propósitos de Algol. Cada demonio da distinta batalla en contra de la luz, y Algol lo que ha hecho es darle alcohol al mundo, darle falsa felicidad, falso entretenimiento, y se desarrollan todo tipo de ideas para proteger tal asunto tenebroso. Entonces todos beben. El poder de Algol es poderoso, es tremendo. ¿Por qué? Porque beben todos. Bebe el joven, bebe el viejo, bebe el hombre, bebe la mujer. Bebe el chino, bebe el ruso, bebe el peruano, el colombiano, el americano, el italiano, beben todos. Las ramificaciones de Algol son tremendas. Nosotros vemos que en la sociedad es común los locales nocturnos donde se venden bebidas alcohólicas. Físicamente pudiéramos decir, tal persona es dueño de ese local nocturno. Tal persona es el dueño de ese local. Pero resulta que no es así. Físicamente una persona pudo haber puesto el presupuesto, el dinero para poner un local nocturno, contratado gente y todo. Él es el dueño físico, pero en realidad ese negocio donde se maneja el alcohol, donde se degenera la sociedad, es de Algol. Él es el verdadero dueño de todos los locales donde se venden bebidas alcohólicas, donde se degenera a las personas. Él es el verdadero dueño. Esto quiere decir que si por ejemplo hay un bar X o una discoteca donde venden alcohol, pues el dueño de esa discoteca, la psicología de ese dueño o de esos dueños está íntimamente relacionado al alcohol.
El subconsciente de esa persona está fuertemente amarrado al demonio alcohol. Entonces, ¿cuál es el resultado de tal negocio? Pues sencillamente que todos los jóvenes que van a esa discoteca se degeneran, se destruyen, pervierten su conciencia con el alcohol. Están destruyendo. Ese dueño de discoteca no lo sabe, pero se está echando tremendo karma encima por destruir de esa manera la conciencia de la juventud de aquella ciudad. Y como alcohol dice, pero el dueño de esta discoteca me ayuda a que mi negocio siga creciendo, entonces todo tiene un pago. ¿Cuál es el pago que alcohol le da a ese dueño de discoteca, o a ese dueño de bar, o a ese dueño de antro, o a ese dueño de local, como se llame, donde venden bebidas alcohólicas? Pues el pago de alcohol es dinero, ganancia económica. Es bien sabido que este tipo de negocios son sumamente exitosos. ¿Por qué son exitosos? Porque ahí donde anda el demonio hay poder, dinero. Ahí donde hay degeneración hay dinero. Si tú le das degeneración, este es uno de los secretos de esta vida, si tú le das degeneración a este mundo, el mundo te va a glorificar. Si tú le das estupidez a este mundo, el mundo te llevará hasta las nubes, hará de tu imagen algo grandioso. Pero si tú le das verdad, casi nadie te va a hacer caso. Esto es así, es como el político que sale a mentir y hay millones que le creen. Entonces, esto es así. El que da oscuridad al mundo, el mundo lo ve como lo máximo, porque es un mundo de inconsciencia, es un mundo donde las cosas están al revés. Entonces al gol le dará dinero, son negocios exitosos por lo general, estos donde se expenden bebidas alcohólicas. Si una persona quisiera despertar su conciencia, supongamos, es dueño de un bar o de una discoteca, si quisiera despertar su conciencia, tendría que abandonar ese negocio, cambiar de negocio. Diría aquella persona, pero voy a ganar 10 veces menos. Es que el camino que conduce hacia el despertar de la conciencia exige cambios, exige pagos, exige sacrificios. El que está dispuesto a realizar tales sacrificios despierta. El que no, pues ahí queda atrapado inconsciente. Porque sería absurdo que uno pida a Dios Madre la muerte de sus defectos mientras al mismo tiempo estás degenerando a la sociedad. Mientras al mismo tiempo estás volviendo más inconsciente a la sociedad, ¿no? Sería absurdo, es incongruente, es adverso, es ridículo. Entonces, si una persona quiere entrar al camino para despertar la conciencia y está metido en ese tipo de negocios, tiene que abandonarlo radicalmente. Radicalmente. Esto es así. Obviamente, si una persona quiere despertar la conciencia, tiene que abandonar, ¿no?, las bebidas alcohólicas. ¿Habrá resistencias en la sociedad? Claro, los familiares, los amigos, los conocidos dirán, este ya se volvió tonto, ya se volvió padrecito, ya se volvió monje, ya se volvió tonto, ya no bebe. Bueno, que digan lo que sea. Recordemos que al final de las 108 existencias, el que despertó salva el alma, el que no despertó irá al infierno. ¿Qué más da las críticas y las burlas de la sociedad? No tiene importancia, todo eso acabará en el abismo. Entonces, no hay que hacer casos a la presión social que incita a las personas a beber, que insiste en que los demás beban. Tal presión social viene de los defectos, y ese tipo de defectos que apoyan la bebida del alcohol son defectos que están íntimamente ligados al gol.
El demonio alcohol está metido en toda la humanidad, en cada mente, en cada subconsciente. Si tú aceptas que beber licor está bien, es porque un pedazo de alcohol está dentro de ti. Si tú defiendes que eso es lo correcto, es porque un pedazo de alcohol está dentro de ti y te tiene amarrado. Alcohol te amarra a través del sexo, a través de la mente, a través de las justificaciones. Uno de los propósitos de alcohol también es destruir la piedra, destruir la energía seminal, porque sabe que en la energía seminal, en el poder sexual, se hallan los secretos para la redención del hombre, se halla la posibilidad de transformar a hombres comunes en dioses, en maestros autorrealizados. Sabe alcohol que en la semilla sexual están los secretos para despertar la conciencia. Empero, alcohol trata de destruir tales secretos con el alcohol. Hay una relación muy estrecha entre el alcohol y la degeneración sexual. Donde hay alcohol, hay degeneración sexual. Esto es así. Todos sabemos que cuando un hombre quiere llevarse a una mujer a la cama, ¿qué hace? Pues la emborracha. ¿Por qué? Es más fácil llevarse a una mujer borracha a la cama que llevársela sobria. Porque el nivel conscientivo de una mujer desciende cuando está ebria. Desciende tan abajo que a veces es capaz de irse con cualquiera a la cama. Muchas veces se ve en la vida personas que ebrios, mujeres, se han ido y se han acostado con el amigo, con quién sabe qué, hasta con el familiar, y al día siguiente espantados dicen: oh, por Dios, ¿qué hice? ¿Cómo fui capaz? El alcohol hizo que fueras capaz. El alcohol hizo que esa pobre mujer conectara con su infraconsciente, con profundidades de su subconsciente y fuera capaz de realizar semejantes cosas, de engañar o de ser infiel. El subconsciente tenebroso de los hombres saben eso. Por eso es que, aunque ni ellos se den cuenta a veces, tratan de incitar a que la mujer beba para tenerla borracha y llevársela a una cama. Obviamente no hay ahí unas ganas de asumir un compromiso con esa mujer o de casarse con esa mujer, solo es divertirse con ella y luego aquella persona buscará divertirse con otro o con otra. Son cosas que pasan. Alguna vez ocurrió esto en las dimensiones, porque hay el astral, las dimensiones, hay dimensiones para arriba, pero hay dimensiones para abajo. En el astral superior, pues están los cielos, habitados por maestros, ángeles, devas, gurús, arcángeles, serafines. Y el astral para abajo, pues están los mundos abismales. Pues para abajo, en las infradimensiones, podemos encontrar a los demonios, y son millones. Millones y millones y millones y millones. Pues un día, en el abismo, los demonios hicieron una competencia para ver quién era el demonio más poderoso de todos, el peor de todos, quién era el demonio que degeneraba más a la sociedad, que destruía más a la sociedad. Y hubo un concurso de demonios, se presentaron muchísimos demonios, demonios que manejan las guerras, demonios que manejan el intelecto, demonios que manejan la política, demonios que manejan círculos secretos, demonios que manejan la brujería, etc. Demonios que manejan la economía, la banca. Aunque parezca increíble, la banca, la economía, está manejado internamente por demonios. Por eso en este mundo, esto del dinero, el capitalismo es un caos. Capitalismo, comunismo, al final son lo mismo. En un sentido profundo, un conocimiento interior estoy hablando. Son lo mismo al final. Son opuestos de una misma cosa. Pero bueno, el hecho es que se presentaron muchísimos demonios. También se presentó alcohol, el demonio del alcohol.
de las bebidas alcohólicas, el demonio que le ha dado el alcohol a la humanidad. ¿Cuál fue el resultado de ese concurso? Pues lo ganó Algol. Algol le ganó a los demás demonios. Algol es el que más daño le hace a este mundo. Y Algol, presumido, lleno de arrogancia, presumía su éxito. Pero tiene razón en el sentido de que efectivamente él es quien destruye más a la humanidad, o uno de los que más destruye este mundo. ¿Por qué? Porque Algol se mete en la casa del rico y del pobre. El rico bebe, el pobre bebe. Se mete en la casa del culto y del analfabeta, del sabio y del ignorante, del viejo y del joven. Alcohol se mete en la casa de todo mundo. Alcohol se mete en los negocios respetables, en una bodega, y ahí también se vende alcohol. Alcohol se mete en un 15 años, en unas bodas de plata. Se mete en todo lugar. Aparece como algo respetable. Aparece en la televisión, mostrando imágenes bonitas, engañosas, ¿no? ¿Han visto los comerciales donde publicitan el alcohol? ¿Qué salen? Chicas bonitas, todas modelos, como si la realidad fuera así. No es así, ¿no? Jóvenes todos riendo, felices de la vida, ¿no? Bebiendo alcohol. Pero esa no es la realidad. La gente cuando bebe queda ebria y estúpida. Si pusieran la verdad, pondrían a un borracho sentado, a otro durmiendo, a otro peleando, a otro balbuceando, babeando incluso. Eso sería la realidad, pero no, te presentan una mentira. ¿Por qué? Porque se maneja el subconsciente. En el subconsciente de la persona queda grabada su imagen. ¡Qué bonito! Como si no estuvieran borrachos. Se maneja el subconsciente. Bueno, Algol se presenta en la televisión con sus comerciales. Se presenta en la radio con sus comerciales. Se presenta en una publicidad que está a un lado del camino, una publicidad que está en un edificio. Se presenta como lo más normal del mundo. Algol se presenta como amigo. ¿Acaso los amigos no se juntan a beber? Se presenta como amigo, como amistad, como confianza. Las personas a veces construyen su falsa confianza en los demás basados en el alcohol y con el alcohol y por el alcohol. Aquel que hace algo bueno, ¿qué hace después de haber hecho algo bueno? Va a celebrar con alcohol. Aquel que hace algo malo, ¿qué hace después de hacer algo malo? Pues va a celebrar con alcohol. Entonces Algol dice, en mis manos tengo a los malos, pero en mis manos también tengo a los buenos. Porque malos y buenos, todos son esclavos míos. Todos son esclavos de mi negocio. Y efectivamente así es. Algol se viste de etiqueta. No importa que tan elegante es la fiesta, ahí habrá alcohol. Alcohol entra en las casas humildes y pobres porque ahí también habrá alcohol. Alcohol hace que las personas luego se suban, alcohol hace que suban las personas ebrias a un auto, conduzcan ese auto y causen accidentes, maten personas en las autopistas. Todo esto bajo la vista de las autoridades, bajo la vista de los gobernantes, bajo la vista de la sociedad, y nadie dice nada porque todos creen que el alcohol es lo normal. ¿Qué causa más muertes en una ciudad? El alcohol causa más muertes que la cocaína, más muertes que la marihuana. Esto es así. ¿Cuántos crímenes no han ocurrido o no ocurren diariamente donde ha intervenido el alcohol? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántas desgracias? ¿Cuántas muertes en las autopistas donde ha intervenido el alcohol? Entonces debería estar prohibido. Si se erradicara el alcohol de este mundo, muchas cosas cambiarían. Debería estar prohibido, porque las consecuencias son terribles, son constantes y son tremendas.
Pero como el mundo está inconsciente, ven que el alcohol causa desastres, pero siguen aceptando en su vida el alcohol como algo normal. Miraba yo, por ejemplo, una persona que había hecho una fiesta y vendía bebidas alcohólicas. Un borracho salía de la fiesta, iba tan borracho que prácticamente se aventó a un carro. El carro casi lo atropella, frenó, patinó y lo botó, lo llegó a golpear y varios metros salió volando. Toda la gente salió corriendo y el borracho se levantó, no murió, listo. El dueño del establecimiento donde vendían las bebidas alcohólicas salió y dijo: ¡ay, qué borracho tan estúpido! Casi lo matan, ja, 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 ja. Pero esa pobre persona, ese dueño de ese establecimiento, ese inconsciente no sabe que él es el responsable también. ¿Por qué? Porque él está dando bebidas alcohólicas a la gente, él está degenerando a la sociedad. Y si ese borracho hubiera muerto ahí, atropellado por estar borracho, él se hubiera llevado karma, porque él está promoviendo todo eso. ¿No? Estuvo cerca de ganarse ese karma, pero se lo gana todos los días. Son cosas de las cuales tenemos que alejarnos. Entonces Algol ganó ese concurso, es poderoso, tiene ramificaciones por todo lado, está metido en la mente de todas las personas, o de la gran parte de ellas. Y van así 1001 cosas. Aquel demonio es terrible, es muy fuerte, habita las dimensiones para abajo. Aquel demonio a veces suele usar una corona como de oro. Es terrible, terriblemente maligno. Conozco muy bien a ese demonio. Y entonces así va el mundo, alcoholizado, absurdo. Los defectos se magnifican con el alcohol. La semilla sexual se destruye con el alcohol. Donde hay alcohol hay degeneración sexual. Las fiestas donde hay bebidas alcohólicas, muchas de esas parejitas terminan luego en un hotel, terminan fornicando. El bueno y el malo beben. El inteligente y el tonto beben. Todos beben. Nosotros tenemos que reflexionar muchísimo en estas cosas. Si alguien está interesado en despertar la conciencia, tiene que abandonar radicalmente eso. Puede beber en el sentido de brindar, pero nada más. 2 copas, quizás 3 copas, pero no tiene sentido ir más allá, porque se está entrando dentro del juego de alcohol. Un brindis y eso es todo. No hay que ir más allá. Porque al final es una adicción. Una adicción es el gusto desmedido por algo. El gusto desequilibrado y absurdo hacia algo. Hay gente que dice: yo no me emborracho, pero tienen una adicción a beber en distintos compromisos sociales, aunque no beban mucho, aunque esa persona no se emborrache, es un títere de alcohol, porque tiene que estar en las reuniones de alcohol. Las reuniones familiares son en realidad reuniones de alcohol, del demonio alcohol, porque hay bebidas alcohólicas. Los compromisos, fiestas en el trabajo, celebraciones de la sociedad, a veces con el santo incluido, ¿no? El santo, la Virgen y las bebidas alcohólicas. ¿Ustedes creen que la Virgen anda así allá arriba, con bebidas alcohólicas? No. Pero en este mundo de inconscientes sí. Agarran a la Virgen, Virgencita es para ti, bendice nuestro barrio, y alcohol. Eso es demoníaco. Justo porque el alcohol es del demonio alcohol. Es una actividad demoníaca
instaurada en la mente de las personas. Por eso es que no se dan cuenta que la imagen de una virgen no tendría que ver nada con el alcohol, que la imagen de un santo no tendría nada que ver con el alcohol, pero ellos creen que sí. Ellos creen que sí, ¿no? Hasta en la religión se ha metido el alcohol. Aquí en esta ciudad, era hace años atrás, bien sabido, cierta iglesia católica, en la cual sus sacerdotes bebían y se emborrachaban con los jóvenes. Era muy conocido por acá. Bueno, pero algún estará metido en estas cosas también, destruyendo, degenerando, manejando la psiquis de todas las personas. Hay que apartarse de eso. Detrás de cualquier reunión social donde sea que haya alcohol, pueden estar seguros que el demonio alcohol está metido ahí. Ahí, presentándose como algo digno, presentándose como la diversión, presentándose como lo correcto, como amistad. La juventud, muy en especial, está fuertemente manipulada y amarrada por los tentáculos del demonio alcohol. Fuertemente. Entonces, ¿cuál es el propósito de alcohol? Hacer que la gente involucione, que llegue al abismo, que fracase, que se alejen de Dios, que no puedan despertar la conciencia. Ese es su propósito. El hombre queda en un estado tan decadente y tan inconsciente, cada vez más tonto por el alcohol, cada vez más bruto por el alcohol. En mi vida he visto gente que hasta borracha empezó a disparar una pistola. Si alguna bala hubiera llegado a una persona, hubiera ido a la cárcel. Esas son las consecuencias del alcohol. Esas son las consecuencias de lo que ese demonio hace en nosotros y no debemos permitírselo. Ahí, tantas y tantas cosas. ¿Qué le da poder al alcohol? Pues el ego, los yoes. Son los defectos los que buscan embriagarse. Son los defectos psicológicos que llevamos dentro. Si estamos alerta a esos agregados psíquicos, los comprendemos, los meditamos y pedimos a Dios Madre que los elimine, pues el alcohol no podrá de ninguna manera manejarnos a nosotros. De ninguna manera. Entonces, he ahí el trabajo que tenemos que hacer, las cosas que tenemos que realizar. En las infradimensiones hay palacios de bellezas inexplicables, de bellezas exquisitas, donde se reúnen los demonios y donde alcohol se reúne con los demonios. Y desde ahí se planifica y se maneja toda la distribución de alcohol en todos los países de la tierra. Eso es terrible. Los bacanales de los demonios ahí hay muchísimo alcohol. Alguna vez un misionero X, explorando cierto palacio de demonios, investigando en el astral para abajo, hubo de llegar después de una reunión de demonios y vio los banquetes que ahí había, las comidas, el alcohol, todo era un desastre donde los demonios se habían reunido. Mesas gigantescas de 10, 15 y 20 metros de largo, lleno de comida tirada por todo lado y lleno de muchísimo alcohol. Con razón el maestro Samael nos dice que el infierno huele a sexo y alcohol. Y efectivamente, el infierno huele a sexo y alcohol. Cosas que ocurren. Bien, bueno, hemos reflexionado, ahí comentado varias cosas respecto al demonio alcohol, a su negocio y a lo que es el alcohol realmente en la sociedad y en la mente de las personas. Cosas de las cuales tenemos que apartarnos radicalmente.
Y bueno, una invitación a los estudiantes gnósticos a trabajar, una invitación a las personas que de repente han visto este vídeo, escuchado este audio, no saben de Gnosis, pero les ha parecido interesante esta clase y quieren profundizar en estos estudios. Tienen este canal, ¿no? En YouTube, Gnosis Síntesis, pero también busquen en Google si es que en su ciudad hay algún grupo gnóstico para que puedan asistir, porque las clases son gratuitas. Asegúrense que esté basado en el maestro Samael, aún peor. Esa es la verdadera Gnosis. Asegúrense eso y pueden descargar los libros del maestro Samael gratuitamente. En internet hay varias páginas, descarguenlos, estudienlos, pero es necesario que asistan a un grupo gnóstico, que reciban instrucción de un misionero gnóstico, de un instructor gnóstico, para que les aclare todas las dudas que puedan tener y para que se enteren de todas las posibilidades espirituales que pueden realizar dentro de sí mismos, para que sepan de verdad qué es despertar la conciencia. Entonces están invitados las personas que no saben mucho de Gnosis para que hagan estas cosas, si es que es su interés. Y bueno, entonces hasta la próxima.